Vamos a explicar el término de desviación media. Si tenemos aquí una colección de datos, en este caso son 5 datos, x sub i, donde corre la i desde 1 hasta 5, dato x1 vale 15, dato x2 vale 8, el dato x3 7, x4 vale 1 y el x5 es 12. Bueno, tenemos en total 5 datos, por eso escribimos aquí n igual a 5. Lo primero que hay que hacer es calcular el promedio de esos 5 datos. Nuestra fórmula para el promedio, también llamada x barra, tenemos que es igual a la sumatoria de todos los x sub i, donde i corre desde 1 hasta n, dividido entre los n datos. Es decir, hay que sumar x1 más x2 más x3 más x4 más x5 y lo dividimos entre el número de datos. La suma de estos números es 43. Dividiendo entre 5, que es el total de datos, tenemos 8.6. Esto no es otra cosa más que sacar el promedio. Muy bien. Ahora, la desviación media. ¿Qué se refiere a eso? Ahora vamos a calcular el valor absoluto de cada dato menos el valor promedio. Es decir, a 15 le resto 8.6, pero en valor absoluto, lo cual de cualquier manera me da positivo, 6.4. Segundo dato, 8 menos 8.6, obtengo menos 0.6, pero como estoy aquí manejando los valores absolutos, tengo entonces 0.6. De igual manera, el valor absoluto de 7 menos 8.6 es igual a 1.6, 1 menos 8.6 es menos 7.6, calculando su valor absoluto solamente queda el 7.6 ahora en positivo, y 12 menos 8.6 obtengo 3.4. La desviación media se obtiene entonces sumando todos estos números. Aquí nos lo indica la fórmula. Sumatoria desde i igual a 1 hasta n, recordemos que n vale 5, de cada diferencia que se obtuvo del dato x sub i menos x barra o x media en valor absoluto. Todo esto dividiéndolo al final entre el número de datos. Entonces, si nosotros sumamos estos 5 números, obtenemos 19.6. Entre 5, que son los datos, obtengo 3.92. Tenemos acá otro ejemplo, con otros datos distintos obviamente, donde el procedimiento es exactamente parecido. Tenemos 5 datos, tenemos primero que calcular el promedio de estos 5 datos, sumamos los 5 números y obtenemos 51, entre 5 tengo un promedio de 10.2. Para calcular la desviación media, como hemos comentado, hay que calcular el valor absoluto de cada dato menos la x media. Aquí están estos valores. Valor absoluto de 12 menos 10.2, 1.8, valor absoluto de 13 menos 10.2, 2.8 y así sucesivamente. Entonces tenemos que la desviación media es igual a la sumatoria de todos estos datos divididos entre el número de datos, que es 5. Si nosotros sumamos estos 5 números, obtendremos 9.2. Dividiendo entre el número de datos, que de igual manera es 5, tenemos 1.84. Muy bien, hasta aquí hemos explicado cómo se obtiene la desviación media, pero lo importante de este tema es entender lo que significa, entender para qué me ayuda o para qué me sirve. Vemos que acá tengo una desviación media mayor a una desviación media obtenida, en este caso en el ejemplo número 2. ¿Qué representa eso? Que el promedio de la diferencia o de la dispersión con respecto a la media aquí es mayor que en esta. Es decir, los datos, si nos damos cuenta, tenemos 1, 7, 8, 12, 15. Su rango, es decir, la diferencia del menor al mayor, es una cantidad mayor a la que están aquí. Podemos pensar acá que están más concentrados. No hay tanta variación. Aquí hay una diversidad de datos. Están, por llamarlo de alguna manera, más abiertos. La colección de datos corre de un número menor a uno mayor y acá ese correr de las diferencias de los números es en un rango o un intervalo más pequeño. Por eso aquí la desviación media me da 1.84 y aquí 3.92. En resumen, me dice qué tan alejados se encuentran en promedio los datos respecto a su valor medio, respecto a su promedio. Es decir, cada dato de uno de estos
en promedio está separado del promedio 3.92. En promedio, cada uno de estos datos está separada del promedio 1.84. Esto significa, o así se calcula, y es la interpretación de la desviación media.